En nuestra iglesia Misión Ebenezer Family Church, donde vamos a desarrollar la enseñanza el día de hoy con relación que va a estar titulada en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5. Quiero mencionar antes de empezar y después vamos a abrirlo esto con una oración donde pidamos al Espíritu Santo de Dios, pidiendo su presencia, pidiendo su dirección para nosotros poder compartir su palabra, ¿verdad? Que sea exacta, que llegue al corazón de la gente, que llegue al corazón nuestro, ¿verdad? Primero trabaja en nosotros y después podemos compartirla. En el capítulo, libro de Timoteo, en el primer capítulo voy a mencionarlo, porque ese es lo que se ha desarrollado. Yo voy a dar el capítulo 5. En el primer capítulo se habla sobre la fe, la necesidad de que nosotros podamos tener fe que viene de Dios y que es una acción nuestra, ¿verdad?, de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso habla el capítulo 1. El capítulo 2 de Timoteo habla sobre el orden de la iglesia, de cómo deben de comportarse los hombres de Dios. El orden de la iglesia por el capítulo 2, o el orden de la iglesia, cómo se organiza. Y luego los hombres en la iglesia y el comportamiento. Capítulo 4 habla de la apostasía de la iglesia, que hace 8 días precisamente nuestro pastor Fran Talavera hablaba precisamente acerca de eso, de la apostasía de la iglesia y cuáles son los síntomas, cómo se desarrolla esa apostasía. Fue la enseñanza de nuestro hermano. Y ahora el capítulo 5 y 6, en este caso me toca el 5, y posteriormente la persona que le toque la próxima semana va a hablar del capítulo 5, que son las obligaciones de los oficiales o líderes de la iglesia. En esa manera está seccionado estos capítulos, y precisamente vamos a proseguir a orar, ¿verdad?, para que el Espíritu Santo nos ayude y que nos guíe a través de esta enseñanza poderosa de su palabra, ¿verdad?, que es muy importante en nuestras vidas. Y inclinemos nuestros rostros desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de donde usted se encuentre. Inclinemos nuestros rostros y pidamos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos pueda guiar. Nuestro pastor César, ahí está, nuestra hermana, nuestro hermano Víctor Iraeta y nuestra hermana también, Rodolfo Mandujano. Bendiciones, mi hermano, hago mención, ¿verdad?, para que estemos ahí. Entonces vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de esta iglesia, que es una iglesia muy bendecida, Señor, donde se predica la sana doctrina, Señor, y donde nosotros, Señor, tratamos de no irnos ni a diestra ni a siniestra, sino proseguir conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu Santo Espíritu, que nos dé la guianza en este momento, para que nosotros, Señor, podamos ser fieles testigos de esa poderosa palabra tuya, Señor, que edifica tu iglesia, que edifica a los miembros del cuerpo de Cristo, Señor, que juntamente con mis hermanos estamos incluidos, y que ese cuerpo de Cristo, Señor, tú lo compraste a precio de sangre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, que tú te hagas presente, Señor. Gracias, Papá Dios, porque siempre, Señor, hablas antes de tiempo y después de tiempo, Señor, y tú tienes una fidelidad, Señor, una fidelidad que a veces se nos sale de la comprensión humana, Señor. Gracias, Papá Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Hablábamos con relación a ese trabajo, ¿verdad?, que se lleva tan esencial. Y precisamente en el libro del capítulo 1, capítulo 5, desde el 1 hasta el 25 vamos a estar desarrollándolo, vamos a tratar de cubrirlo en este tiempo. Yo sé que el tiempo corre rapidísimo y precisamente habla sobre las obligaciones de los oficiales o líderes de la iglesia de Cristo Jesús.
Entonces vamos a desarrollarlo y vamos a empezar precisamente con la lectura de la poderosa palabra de nuestro Dios, y que dice de esta manera, que dice la palabra de Dios. Se habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Primeramente la palabra de Dios es muy es un Dios de orden, y nuestro Dios de orden siempre nos da la dirección, nos da la forma, ¿verdad? En este caso nos está diciendo cómo tratar a las personas en la iglesia, aquellos que se nos dio el privilegio de ser líderes, o algunos otros pastores de la iglesia, ¿verdad? Entonces sí es importante, ¿verdad?, que tengamos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y que esa palabra pueda manifestarse a través de nuestras acciones. Y esas acciones van a determinar el amor que nosotros podamos tener hacia nuestro Dios. Y eso es precisamente que es el mutuo respeto que podamos tener por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Porque todos estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Es importante cada miembro. A veces podríamos nosotros hacer excepción de personas, o acepción, perdón, de personas, en la manera como los tratamos, pero Dios dice el Señor que no tiene acepción de personas en ninguna persona. O sea, Él nos trata de la misma manera, y así como Él nos trata, también nosotros tenemos que tener esa disposición o predisposición, si es que no la tenemos, ¿verdad? En poder uno tener esa respeto por nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? A veces podrá haber personas, ¿verdad?, que no hablan y están muy tranquilitas, y a veces nosotros podríamos prejuiciar de que no tiene tanto interés ese hermano, mas sin embargo la palabra de Dios nos dice que es alguien importante como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces nos dice que no reprendas al anciano. Pablo le indicó claramente a Timoteo que los hombres ancianos normalmente no deben ser reprendidos. ¿Por qué? En este aspecto, por una de las nosotros asumimos, y creo que también la palabra de Dios lo manifiesta, de que el anciano, ¿verdad?, una persona que ha tenido vivencia en este mundo, ¿verdad?, se le da el respeto, claro, se le da el respeto, pero no solamente el respeto, sino se pide Dios, el Señor, ¿verdad?, que le demos esa anuencia, ese respeto en la vida de esta persona con la que estamos tratando, ¿verdad? En este caso, como un pastor joven, Timoteo debe pastorearlos, ¿verdad?, fielmente, en este caso a la iglesia, pero con el debido respeto hacia los años de los adultos ancianos. En este caso lo está mencionando, ¿verdad? Aunque nosotros reconocemos en la iglesia, ¿verdad?, que no necesariamente necesita ser una persona muy numerada en años, en cantidad de años que tenga en su vida, porque hay personas jóvenes que pueden ser ancianos. En este caso pueden ser ancianos o adultos, o no adultos, ¿cómo se le llama? Una persona fuertemente edificada en la palabra, que tiene puede manejar bien la palabra en su vida. Esa es una persona anciana, una persona anciana que nosotros le podríamos dar debemos de darle ese respeto a esa persona, porque es hecho a la imagen y semejanza del Señor, y que precisamente es un acto de amor el que nosotros le respetemos a esa persona. Nosotros como cuando tenemos a personas alrededor nuestro que si ya son mayores en edad, pues van a tener lo más seguro. Eso es irrefutable, ¿verdad?, que esa persona tiene más experiencia que nosotros. Y hay veces, no sé si nos ha tocado a nosotros en nuestra vida, a los jóvenes, a veces los adultos nos dicen a veces qué no hacer, y esto, nos dan muchos consejos, y yo esperamos, ¿verdad?, que en este caso
la palabra de Dios nos ayuda a tener un corazón enseñable, que una persona que pueda aceptar esos consejos y no solamente escucharlos, porque hay personas que les entra por aquí, les sale por allá, y esos consejos simplemente no los toma en cuenta. Aquí lo que quiere el Señor en este caso es que tomemos en cuenta esa grande bendición, ¿verdad? De poderlos escuchar, de poder uno entender que lo que nos dicen es por nuestro bien. ¿Cuántas personas Dios no nos ha puesto en nuestro camino, ¿no? Yo soy privilegiado. Nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios en aquel hombre o aquella sierva de Dios que está siempre viviendo o tratando, lleva un estilo de vida en agradar a Dios, va a haber enseñanza, hermanos. Va a haber enseñanza, va a ser luz en medio de las tinieblas, en su trabajo, en la iglesia, en todos lugares. Porque la bendición, si el Espíritu Santo de Dios está en ti, lo más seguro que esa bendición la vas a llevar a donde tú vayas. Porque eres un hijo de Dios, una sierva de Dios. Y eso es uno de los propósitos que Dios quiere, ¿verdad? Que cómo tratar a las personas en la iglesia. Que a veces, por insignificancias, cuánto nosotros hemos escuchado de personas, es que no me trataron, es que no me saludaron, y a veces uno lo puede percibir como niñerías, pero hermanos, esta es una realidad, y yo me agrado en este caso, ¿no? Con nuestro pastor Josh Canales, que llega y te da un abrazo, o sea, y uno lo puede sentir esa cercanía que tiene nuestro pastor con el Señor, y eso pues puede uno dar lo que tiene. Una persona que no tiene, pues no puede dar lo que no tiene. Mas sin embargo, el Señor, miren qué precioso su palabra, ¿no? El trato de hermanos con hermanos es importante, y amarnos en el Señor. Y en este caso va que cualquier persona, ¿verdad?, que está consagrada mostrará respeto a los que son ancianos. En este caso aquí, en esta enseñanza, ¿verdad? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Claro, es importante, y de tu Dios tendrás temor. ¿Cuántos a veces nosotros, no solamente en edad, no estoy hablando de la edad, hermanos, sino ancianos conocedores de la palabra, que han experimentado o han visto la problemática de la iglesia, o han experimentado a veces ciertos desplantes, ¿verdad? Pero ellos, como personas maduras, han podido confrontarlo, han podido, ¿cómo se llaman? No piensan en ellos mismos, sino piensan en el hermano, piensan en la hermana, ¿verdad? Hay veces que sucede en los líderes, ¿verdad?, que ya no piensa en uno. Hay veces te van a ofender, pero si usted o yo ya somos maduros, sabemos, ¿verdad?, que la importancia de tener unos hermanos alrededor nuestro, y que van a ser edificados por tu persona, tú como líder, tú como conocedor de la palabra, van a tener impacto en sus vidas a través de tu vivencia, a través del ejemplo, ¿verdad? Va a haber esa enseñanza poderosa. Y nosotros somos una iglesia muy bendecida, ¿verdad?, donde tenemos hermanos pastores que nos enseñan la palabra. Yo quiero ser ministrado. Yo quiero ser ministrada por mi hermana, y no hacemos acepción de personas. Hay veces pensamos que la cantidad de años de una persona no le va a ayudar. Claro que sí le ayuda, y más si está consagrada al Señor, va a haber una bendición. Yo me acerco, ¿por qué? Porque yo quiero ser ministrado, o sea, tener un corazón enseñable. ¿Qué tan grande es saber eso, no? Que nosotros podemos tener un corazón enseñable. No porque dicen, no, pues es que yo soy el líder, es porque yo soy. No, mi hermano, hay que aprender. O sea, si usted dice o yo digo que ya lo sé todo, ya terminaste de aprender, hermano. O sea, ahí termina tu aprendizaje como persona. Ahí termina tu aprendizaje como
líder. Entonces tenemos que tener ese corazón enseñable. Y miren, el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenía estos discípulos del Señor, en este caso Timoteo, ¿verdad? Timoteo, donde le estaba enseñando esa enseñanza poderosa en su vida, y le estaba recomendando. Y eso a usted y a mí a veces nos va a tocar, hermanos. A veces no, pues que yo necesito que me enseñen. No, hermanos, si usted ya tiene cierto tiempo en la iglesia, quiere decir que ya está capacitado. El Señor te está capacitando, nos está capacitando. Y por eso hablo de la necesidad de tener un corazón enseñable, un corazón que podamos siempre ser enseñado por nuestros hermanos. Hay veces yo presto mucha atención, porque hay hermanitos que a veces se acercan y miren, me dan una enseñanza, me dan una bendición. ¿Por qué? Porque tiene que tener los sentidos, ¿eh? El sentido espiritual, ¿cómo se llama? Ese corazón enseñable, para poder absorber ese conocimiento y tener ese espíritu enseñable en nuestras vidas. Y mire lo que dice: a las ancianas, dice, a los jóvenes como hermanos. Mire, aquí habla que nos exhortarle como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Aquí nos da una enseñanza. A veces tendemos a decir, hey, mi hijo, mi hija, y como que uno corta esa comunicación con los otros hermanos. Más sin embargo, mi hermano, aunque usted ya sea pastor, usted ya sea el líder, mi hermano lo trata como un hermano en Cristo, no como para que no haya ese rompimiento de comunicación entre hermanos en Cristo. Y luego dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y ya habla precisamente cuántas madres, en este caso los que tenemos a nuestra iglesia, a ancianas, en este caso a nuestra iglesia, que las debemos tratar como madres, o sea, como personas que tienen ese espíritu del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Nos van a traer mucha enseñanza. Luego dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra. Entonces miren, aquí está dando una enseñanza el apóstol Pablo, ¿verdad? Del trato de la iglesia hacia los hermanos en Cristo Jesús, y cómo debemos de tratarlos. Y entonces ahí le da una enseñanza, ¿verdad? En este caso, cuántas veces tenemos ancianas, ¿verdad? Que ya su esposo se les ha ido, pasaron con el Señor. Entonces dice que tengamos cuidado de nuestras hermanas en Cristo. Y a veces perdemos la brújula en cómo tratar a esas mujeres de Dios, ¿verdad? Que posiblemente se sientan solas, pero más que todo aquí habla de la necesidad económica, la necesidad que tienen para satisfacer sus necesidades primarias, en este caso. Y luego dice, miren, en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque es lo bueno y agradable delante de Dios. En este caso, cuando habla de las ancianas que son viudas, pues prácticamente que no tienen a nadie, no tienen un hijo, no tienen un hermano, no tienen un primo, no tienen a nadie a su alrededor. A eso se está en este caso refiriendo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Cuántas de nuestras hermanas a veces se podrían encontrar en esa situación? Pues están más centradas en este caso en la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que la iglesia tiene que abrazar, tiene que ayudar a la familia de Cristo Jesús. Porque ese es uno de lo que nos enseña Pablo, en este caso lo que enseña Dios a través del apóstol Pablo. Pero la que se entrega, pero la que se entrega, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Está hablando, en este caso, de una mujer joven. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles
Y aquí está exhortando en este caso, que está demandando de parte de nosotros el apóstol Pablo que seamos irreprensibles. En este caso Dios le está dando esta palabra al apóstol Pablo, de ser irreprensibles. Qué tan importante, ¿no? Forma una visión como persona ante los otros. De 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Hay veces entre una plática común y corriente se da cuenta uno de quién es nuestro hermano y cómo le amamos, en este caso, y vemos, ¿verdad?, que la entrega que tiene nuestro hermano, hermana en Cristo Jesús. Es algo poderoso, ¿verdad?, en este caso, y que nos demanda prácticamente que sean irreprensibles. Y eso no solo me toca a mí, sino les toca a cada uno de nosotros, que seamos irreprensibles, que seamos libros abiertos, libros abiertos que agradan a Dios, que agradan la presencia de Dios. Porque si alguno no provee, miren nada más, porque si alguno no provee a los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, ahí está hablando primeramente, está hablando prácticamente de lo que es la familia, ¿verdad? Lo que es uno puede ayudar a otra gente y se desvive, se esmera en ayudar a pero ¿en dónde empieza? Primero en los de casa. En este caso empieza primeramente en su hogar y en nuestra familia de Cristo Jesús, ¿verdad? Lo está prácticamente, lo pone de esa manera el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, porque si alguno no provee para los suyos, ¿quiénes son los suyos? En este caso el entorno familiar y después la familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Y no provee, ¿cómo lo podemos si alguno no provee para los suyos? Y mayormente para los de la casa. ¿Quiénes son los que están en la casa? La casa de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita ¿para quién? Para los creyentes. No es para los que no son creyentes, hermanos. Son para nosotros. A nosotros está hecho. Si alguna persona diría, es que yo no sé si soy creyente, ¿estás escuchando esta palabra? Bueno, es para ti, porque esa es la palabra. La palabra de Dios no es ni para ti, primero empieza conmigo, como persona, ¿verdad? Conmigo como persona, y uno la comunica. Y esa persona que si ya ha llegado o nos llega a nuestros oídos, ¿qué significa? Que es para ti y que es para mí. Y es precisamente, ¿verdad?, que nos hace esa demarcación a esa de que mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, eso es algo tremendo. O sea que no nos encuentre en esa situación el Señor, ¿verdad? Y sea pues en la lista sola la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido. Miren, aquí está hablando hasta de una edad, mi hermano. Es increíble, ¿no? Y tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido porque sabemos ya que hay madres solteras que quedan viudas ya por algún accidente, por alguna situación, ¿verdad? Entonces, está hablando de la ayuda a la viuda, que se encuentra en esa situación difícil. Sean puesta en lista sola la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio. Miren, qué importante que lo que dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. En dado momento, no necesariamente físicamente, dice lavar los ¿cómo se llama?, los pies de los santos, a lo que lo podemos poner en nuestro contexto actual, ¿verdad? Es de que ayudar, ¿verdad?, en este caso a los santos de Dios, a aquellos que están dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Y dice, ¿qué más? Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hay un historial, aquí está hablando de un historial grande, hermanos. ¿Cuántas hermanas nuestras, hermanos nuestros han estado ahí en la iglesia del Señor, ¿verdad?, por varios años, y que
tienen una, ¿cómo se le llama? En inglés sería un background, un historial grande donde muchos de nuestros hermanos se dan cuenta del trabajo, aunque posiblemente por más que quieran ocultar su trabajo para el Señor, siempre va a ser visible. Va a ser visible, y en este caso está hablando de esta mujer, ¿verdad? Que es, o hermano, si ha practicado, en este caso ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos. ¿Cuántos dice que nos lavemos los pies, los unos a los otros, en este caso, a través de qué? De la palabra de Dios, de la enseñanza. Qué importante que no sirvamos de mal ejemplo para otros, porque si no entraríamos o caeríamos en pecado. ¿Por qué? Porque estamos enseñando torcidamente, estamos enseñando la importancia, a veces no es cuestión de que nosotros nomás hablemos la palabra de Dios, sino que la vivamos. A veces con nuestro estilo de vida estamos dando una enseñanza diferente a lo que se enseña en la palabra de Dios. Entonces ese historial se ve evidente en este caso, se ve evidente, y ha lavado los pies de los santos. En este caso, estar ministrando la vida de los santos de Dios, la vida de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hay esa enseñando. Si ha socorrido, mire lo que dice, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Está hablando de un estilo de vida, está hablando de su trabajo en la obra de Dios. En este caso, si lo ponemos, pero viudas más jóvenes, miren, en ese está hablando de las viudas, que están en nuestra iglesia, pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, está hablando, no está haciendo excepción de personas, sino una mujer joven va a tender a ¿qué? A casarse, nuevamente a tener a seguir su vida, ¿va? Dice, pero leámoslos para que menos palabras mías y más palabra de Dios. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. O sea, es cierto, la persona pues posiblemente ya grande ya no va a querer casarse, es lógico, quiere servir a Dios porque su deseo es trabajar. Hay veces puede presentarse ese tipo de situación en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que la mujer joven, ¿verdad? Va a tender, ¿verdad? Pues posiblemente a casarse, y eso lo vemos, es muy visible en la iglesia, ¿verdad? Cuando impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo, mire, dicen, así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Su primera fe. Y también aprenden a ser ociosos. Bueno, aquí ya está haciendo algo descriptivo, ¿verdad? Está haciendo, en este caso, prácticamente lo que nos está enseñando, ¿verdad? Que el maduro en Cristo Jesús va a enseñar a esas jóvenes, va a enseñar, y eso nos tocó a nosotros, en este caso, ¿verdad? Nos tocó a nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Que hablábamos, y hablamos, a veces se nos iba la boca de lado, me refiero, hablábamos de una manera errónea, a eso se refiere, pero cuando usted entra en la palabra de Dios va a tener, y vuelvo a repetir, ¿verdad? No necesariamente quiere decir que es una persona entrada en edad, un anciano. Ahí estamos hablando que va a haber jóvenes, ¿verdad? O jovencitas, en este caso de nuestras hermanas, que son ancianas en la palabra de Dios, porque dice, manden a llamar a los ancianos. En este caso, miren, vamos a hacer presente a Timoteo. Era un joven, era un pastor joven, pero ¿qué se necesita para estar al frente de la grey? Ser un anciano que que maneja la palabra de Dios, o que está instruido, que digiere diariamente la palabra, que tiene una vida de oración con el Señor, y que el Espíritu Santo de Dios lo está alimentando constantemente, y que ese discernimiento viene a través de la palabra. Viene a través de la palabra todo ese discernimiento, el poder cómo tratar a nuestros hermanos, cómo confrontar. La enseñanza no viene de la noche a la mañana. La enseñanza viene después de mucho tiempo, ¿verdad? En la palabra de Dios. Hay personas
nosotros lo entendemos, que crecen más, que uno puede tener 10, 15 años y no crecen en la palabra, pero hay otras personas que llegan e inmediatamente el Señor las levanta. ¿Por qué? Porque hay una obediencia de parte de aquellos creyentes en el Señor, y esa obediencia los lleva ¿a qué? A crecer. ¿Porque qué? Porque tienen un corazón que quiere agradar a Dios, un corazón que quiere que esa fidelidad de Dios quiere demostrarla a través de su vida, ¿verdad? Entonces sí hay esa enseñanza, ¿verdad?, que nos exhorta el apóstol Pablo a través de esta epístola del capítulo 5, ¿verdad?, que es precisamente, ¿verdad?, cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús, y que el próximo capítulo 5, capítulo 6, prácticamente va a ir en esa misma tónica. ¿Para qué? Para reafirmar, para dar esa enseñanza precisamente sobre esa misma tónica de cómo debemos de tratar a nuestros hermanos, incurriendo, y eso es precisamente cómo un hermano anciano, cómo una hermana anciana trata a la joven, con amor. ¿Cómo la trata? Con enseñanza, como una hermana, mi hermana, esto. Entonces, hay ese crecimiento, porque la otra hermana va a tener esa solidez, ¿cómo se le llama? Esa confianza. Nosotros tenemos esa confianza porque el Señor habilita a esa hermana, a ese hermano, para que pueda compartir esa palabra, esa edificación en el otro hermano. ¿Para qué? Para que crezcan, y los estimulamos, ¿cómo se llama? Los alentamos. Palabras alentadoras, no van a salir, no, tú esto, lo otro. Imagínense nada más una persona que está juzgando nada más y no está, ¿cómo se le llama?, guiando a aquella persona que tenga esa solidez en el Señor. Pues va a batallar. ¿Por qué? Porque la persona otra no lo va a tomar, precisamente lo va a tomar como una agresión en lugar de una edificación. Entonces Dios nos da la habilidad, nos da ese sazón en las palabras, ¿verdad? En esas palabras para, ¿cómo se llama?, para guiar a nuestros hermanos, para edificarnos aún así a nosotros mismos, porque eso es lo que causa la palabra de Dios. Entonces dice, incurriendo, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Sí, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Sí, eso va a suceder, ¿verdad? En algunas ocasiones, hay veces que no, pero y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Bueno, aquí ya está hablando una de las prácticas que posiblemente pueda tener. En este caso estaba hablando de esta mujer joven, ¿verdad? Aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, o sea, ¿qué es ociosidad? Bueno, que no está haciendo algo provechoso, así como nos decían en nuestros países. Mi hijo, debes de hacer algo provechoso. Mi hija, debes de hacer algo provechoso, algo que no andes en esos chismes. En este caso, aquí lo está diciendo claramente, sino también, y luego dice, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. O sea, eso es una enseñanza prácticamente, ¿verdad? El trato, o sea, y aparte nos está diciendo a la iglesia de Cristo, y eso no nomás va para las mujeres, está hablando para ambos, ¿eh? Para el cuerpo de Cristo, porque podría uno estar en esa condición, y mira, yo le doy gracias al Señor, damos al Señor gracias, ¿verdad? Dice que, y también aprenden a ser ociosas, o sea, que no está uno en algún oficio, no tenemos esa disposición de estar meditando en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que nos va a dar la dirección. Ociosas, sino también chismosas. Mira, en este caso está hablando ahí la mujer, pero no nomás está hablando de la mujer, está hablando también en este caso del hombre, porque tiene esa enseñanza, y entremetidas. Bueno, imagínense cuántas personas a veces hemos visto, ¿verdad?, que por hablar uno de más, por no guiar nuestros pensamientos hacia nuestra boca correctamente, se mete uno en problema. Y eso cuántas veces no lo hemos visto.
Y a veces uno puede decir, si hubieras primeramente pensado antes lo que tú vas a decir, no te hubieras metido en problemas. Y eso lo hemos visto, como vuelvo, discúlpenme la reabundancia, eso es cierto, eso es algo, ¿verdad? Que qué precioso saber eso, ¿verdad? Que no solamente el Señor nos da aliento, sino también nos dice, tengan cuidado, o sea que los pensamientos cuando salen de nuestro cerebro, que puedan ser, que vayan ordenados, porque si salen, ya salió y causó un problema, causó un efecto, causó ese envenenamiento en la relación, ¿verdad? En la relación entre personas. Entonces, sí debe de haber ese cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a meter en problemas, hablando lo que no debería, mire, hablando lo que no deberían. Y dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Miren, aquí, esta es una enseñanza. En este caso, está hablando primeramente que se le ayude a la mujer viuda, ¿verdad? A la mujer entregada al Señor, a la mujer. Pero en este caso, hablábamos anteriormente de mujeres jóvenes o también de hombres jóvenes también. No nomás está hablando hacia un sexo, sino está hablando hacia ambos, ¿verdad? Porque podemos, en este caso, como líderes o como personas maduras en el evangelio, que podamos guiar, ¿verdad? Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y a veces sucede eso, ¿no? De hecho, mi comportamiento va a dar mal testimonio a personas que están a mi alrededor, no nomás en la iglesia. Podemos nosotros allá estar, agachar la cara y, oh Señor, qué lindo eres, y sí, somos unos santos, pero ¿cómo soy yo o cómo es usted fuera de la iglesia? ¿Cómo se guía con las demás personas? ¿Le respetan a usted? ¿Lo tienen en alto estima? ¿Le tienen esa confianza? La confianza se va ganando poco a poco, hermanos. ¿Por qué? Porque usted ha puesto, este es un libro abierto ante ellos, ¿verdad? Los trata con esa amabilidad, los trata usted con ese respeto, y tiene un alto estima para ellos, aun cuando sean a veces enojón y lo que sea, aún así uno va a respetarlos. Aún lo importante no es que entre uno en esas situaciones, sino cómo tú vas a reaccionar ante esas situaciones. Y dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Miren, ahí está hablando prácticamente, en este caso está hablando ahí de las mujeres, ¿verdad? Pero también hacemos aclaración, también hay hombres, ¿verdad? Hay hombres. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sean grabada la iglesia, que no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad sean viudas. En este caso, siempre va a haber ancianas dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Que siempre han estado ahí por muchos años. Entonces, prácticamente la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos cuidado de nuestras viudas. Y dice, y los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Miren, si es cierto, tiene algo precioso. En este caso, si vamos a hablar de ancianos, vamos a hablar también de nuestros pastores, ¿verdad? Que ellos, en nuestro caso, nuestro pastor Joshua, que trabaja tiempo completo en la iglesia de Cristo Jesús, es importante. Entonces, que ellos tengan buenos sueldos, porque pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Claro, él debe de satisfacer todas las necesidades, y todo pastor, no necesariamente estoy hablando de nuestro pastor, sino de los pastores que se dedican a la obra de Dios de tiempo completo. Pues, y miren lo que dice, y lo dice la palabra, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces ahí hay una claridad, ¿va? Que nos da Dios para nosotros, en este caso, contra un anciano. Luego dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
Hay veces que va a haber personas que posiblemente, si hay un mal testimonio, o hay veces que posiblemente lo vayan a hacer deliberadamente y que te acusen de algo. Bueno, en este caso lo dice, pues la escritura dice, no pondrás, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Mire, es importante, ¿verdad?, que no nomás pueda ir un solo testigo y esté acusando a otra persona. Está hablando del gobierno de la iglesia. Está hablando de cómo, si se presenta una situación, mira lo que dice, sino que dice, contra una nación no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esa es la manera que Dios nos está diciendo en cada momento. Si se suscita algún percance, alguna situación, y que a veces se sale, en este caso, de las manos de la iglesia, bueno, aquí está una confrontación. Así que aquí nos está diciendo cómo debemos confrontar alguna situación posiblemente engorrosa, ¿verdad? Y que ya se sale de las manos, ¿verdad? Entonces ahí nos está pidiendo, ¿verdad?, con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, aquí está hablando, ¿verdad?, en dado momento, cómo uno va a confrontar una situación como líder, como en este caso como pastor en la iglesia, o en este caso que Jesús se encuentra en la situación de esa manera. Pues ahí lo está manifestando en qué manera. Los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Wow, es algo tremendo. O sea, a veces lo escucha y dice uno, es tremendo esto. Te encarezco delante de Dios. Ahí le está dando otra enseñanza el apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, sin tener parcialidad. ¿Qué quiere decir? Que algunos los tratamos de una manera y a otros de otra manera. No, Dios nos da una medida cómo debemos de tratar, en este caso, a nuestros hermanos, ya sea cualquiera de las situaciones que se presenten, ¿verdad? Nos está hablando que no tenemos que tener parcialidad. O sea, no acepción de personas. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y a veces he escuchado esto, que no impongamos a las manos, y a veces como algunas personas llegan a pensar que es a través de una cobertura. En este caso, aquí lo que yo entiendo entiendo de la palabra, en este caso, ¿qué sucede, verdad? Que en la iglesia a veces nos aventuramos, tú eres líder y eso, o vas a trabajar en la obra de Dios para esto. Pero mire, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Hay una evidencia, o sea, nosotros pedimos dirección, en este caso al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, para que nos guíe, ¿verdad? En cuando usted va a ser levantado algún hermano dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que espera o qué es lo que ve? Bueno, primeramente va a haber señales. La iglesia del Señor, si por ejemplo es un pastor, la misma iglesia, escúchenme bien esto, hermanos, la iglesia va a reconocer a ese hermano o a esa hermana, ¿verdad?, del trabajo que está desarrollando, y la misma iglesia te va a decir, ¿verdad? Hey, hermano, a veces te van a decir, hermano pastor, o se le sale, pero ves esa indicación de parte de Dios. La iglesia lo está confirmando, y también, en este caso, los líderes de nuestra iglesia también. ¿Por qué? Porque todo va paralelo, su vida de ese hermano con la iglesia, y hay esa, ¿cómo se llama?, esa correlación muy importante dentro de la iglesia. Por eso nos dice que no impongas con ligereza las manos a ninguno. En este caso yo me refiero a las personas que van a ser elegidas para un cargo, que van a ser elegidas para una iglesia, o pastor de una iglesia. Nos está indicando. Por eso es que oramos a Dios para que nos dé la dirección de su Espíritu Santo, si ese llamado
que Dios nos ha dado, te lo va a confirmar. Y créeme, va a ser una confirmación contundente, y no va a haber para ti duda ni para mí de que Dios nos ha llamado para ese ministerio. Entonces, por eso nos dice que no pongas con ligereza las manos a ninguno, en este caso hablando del ministerio, sino que al contrario, la iglesia te va a confirmar si ese llamado que tú tienes, ya sea para, no sé, evangelismo, pastor, líder o director o en el ministerio donde te va a llevar el Señor, pues prácticamente el Señor te lo va a confirmar, vuelvo a repetir, a través de la iglesia y también a través de esa vida. Va a haber un estilo de vida que va a ser demostrado, que va a ser muy evidente, que no lo puedes opacar, sino que Cristo se va a manifestar, Cristo se va a ver enteramente en la vida de aquel hermano o hermana. Luego dice, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Aquí en este caso no, ni participes en pecados ajenos. ¿Cómo podríamos expresar esta situación que se presenta? Bueno, precisamente si hay una enseñanza, si tú sabes que se está dando doctrina falsa, y tú sabes que es una doctrina falsa y no dices nada, o no hay una reclamo en este caso, es que tú estás asintiendo, ¿verdad?, de que se esté llevando a cabo esa falsa doctrina. En cambio, dice, hermano, creo que esto está incorrecto, ¿verdad? Puede hacer uno esa confrontación, pero ¿cómo lo va a hacer? Con la palabra de Dios. Hermano, mire, es lo que dice, o yo entendí mal, o lo malinterpreté, pero esto es lo que yo entendí de parte de usted, explíqueme usted. Entonces la persona, sí, hermano, perdón, si en dado momento usted me malinterpretó, pero es esto, o si no, esto es lo que es. Entonces, ¿cómo va a ser confrontado esta situación? Bueno, a través de la palabra, no con argumentos humanos. Los argumentos humanos, siempre va a haber argumentos humanos, pero la palabra es contundente, y cuando uno lo presenta, mira, esto es lo que dice la palabra, esto es lo que dice el Señor acerca de esto, y luego dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Luego dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Bueno, aquí se presentaba una situación, primeramente, aquí se observa, ¿verdad?, que en la vida de hermano Timoteo, el hermano Timoteo estaba un poco enfermo. Entonces el agua, pues en este caso, en ese tiempo, pues no tiene el cuidado como ahora tenemos, el agua. Y ya no bebas, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. O sea, servía, ¿verdad?, en este caso el vino, ¿para qué? Para calmar esos dolores que tenía el Timoteo, que le ayudaban, aunque a veces uno se quita de muchas cosas, se priva. Esa es la palabra, se priva de muchas cosas. ¿Por qué? Por amor al otro. Hay cosas que uno puede hacer, pero para beneficio, pero si van a ser piedra de tropiezo para mi hermano, en este caso algún estilo de vida que no es correcto y que va a ser de causa de tropiezo para nuestros hermanos, por eso es que nos privamos. ¿Por qué? Por amor a él, por amor a mi hermano, por amor a que las personas que están alrededor caminen correctamente con el Señor. Por eso ahí habla en este caso de ese tipo de privación, ¿verdad? Ya no bebas aguas y lo frecuentes y de sus frecuentes enfermedades. O sea que estaba enfermo, muy enfermo Timoteo, ¿verdad? Entonces le exhorta a que beba vino para eso. ¿Por qué? Pues en ese tiempo, si tuviéramos medicina, hubiera tenido esa medicina como la que tenemos nosotros, pues se le podía aplicar y terminaba en eso. Pero era una forma de calmar ese dolor, o esa, ¿cómo se llama?, la digestión en ese tiempo, ¿verdad? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de manera no pueden permanecer ocultas. O nuevamente, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Es cierto, ¿eh? Las buenas obras van a ser visibles, van a estar ahí, se van a desarrollar, se van a ver fuertemente, ¿verdad? Y dice, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Y es cierto, siempre va a salir a la luz todo lo que está oculto. Entonces
la importancia, o sea, nos está exhortando aquí el apóstol Pablo ese tipo de enseñanza que se la dé a la iglesia de Cristo Jesús, ¿ah? Y esa enseñanza va a traer como efecto el buen desarrollo, el buen ¿cómo se llama? El caminar con Dios bien definido. Y esa es parte de, en este caso, de los maestros, en este caso a los que nos toca el privilegio, ¿verdad?, de enseñar, de primeramente que nos enseña a nosotros, ¿verdad?, la palabra y vivirla, y esa palabra transmitirla, ¿verdad?, para que todos seamos edificados en el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y estos capítulos, ¿verdad?, como les decía en ese principio, primero hablaba de fe, ¿verdad? La siguiente, el capítulo 2, orden de la iglesia, cómo debe ser el orden de la iglesia. Y luego cómo deben de conducirse los hombres en la iglesia en el capítulo 3. Y la apostasía de la iglesia. Y ahora, como decimos, las obligaciones de los oficiales o líderes de la iglesia. En dado momento es para todos aquellos que estamos en el liderazgo, que estamos todos aquellos que estamos ministrando a alguien más, porque posiblemente dices que yo no tengo ni un cargo en la iglesia, hermano. Si tú estás enseñando a alguien más en donde tú te desarrollas, donde tú estás viviendo y estás enseñando la palabra de Dios, bueno, pues tienes una gran responsabilidad cuando uno está hablando de la palabra, porque no solamente lo va a hablar uno por hablarla, sino es con el ejemplo, porque es como nosotros con nuestros hijos decimos, es que tú debes de hacer esto, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No, tienes que, ¿cómo se llama? Tiene que haber una dualidad, tiene que haber algo paralelo, lo que dices y lo que haces. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos o a las personas, ¿cuál va a ser? Con nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir, que no hay ninguna contradicción. Porque cuando hay una contradicción, pues simplemente, pues mejor me quedo callado. ¿Por qué? Porque me estoy prácticamente a veces condenando, ¿ah? Condenando. Y qué precioso, ¿verdad?, en este caso la palabra, lo que nos enseña. En conclusión, podríamos decir, ¿verdad?, que esta enseñanza nos ayuda, ¿verdad?, precisamente a cómo relacionarnos entre hermanos en Cristo, ¿verdad?, cómo tratar a nuestros hermanos, a veces tener esa sensibilidad con otros, no solamente con nosotros mismos, sino con todos nuestros hermanos de Cristo que están en nuestra iglesia y con las personas que están a nuestro alrededor, y que tengamos cuidado, así como lo dice la palabra de Dios, como Timoteo le dio esa enseñanza a la iglesia, en este caso, que se desarrolló con como pastor, joven pastor que era Timoteo, le dio esas instrucciones, y ese pastor, ¿verdad?, fue fuerte y contundente, porque lo manifiesta, ¿verdad?, que fue un héroe, ¿verdad?, fue un héroe de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, y también nos exhorta que también nosotros tengamos esa participación gloriosa de parte de nuestro Dios, y que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a este trabajo tan arduo, tan fuerte que tenemos en nuestra vida, no solamente en la forma de vivir, sino también en las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor. Hermanos, que Dios me los bendiga. Quiero hacer unos anuncios rapidito. Sigamos orando, ¿verdad? Sigamos pidiendo, ¿verdad?, por nuestra iglesia. Y quiero manifestarles, ¿verdad?, que nuestra iglesia pues tiene varios servicios, en este caso los miércoles, como el día de hoy, los miércoles en inglés es a las 6:30, hora de aquí de Los Ángeles, de Carson, California. A las 6:30 es el servicio en inglés, y a las 7:30 también de Carson hay también servicio en español, que en este caso es la hora que estamos ahorita dando un servicio los miércoles. Y los viernes tenemos grupos de discipulado. Por favor, únanse a un grupo de discipulado. Vamos a aprender, estamos aprendiendo tremendo. Tenemos unos
maestros tremendos donde yo aprendo grandemente, y si yo aprendo, imagínense ustedes, también van a aprender bastante con esos grupos discipulados, donde tenemos a un hermano Jesús, tremendo maestro, tenemos a nuestro hermano Pastor Melvin, nos tenemos a nuestro hermano Walter, ¿verdad? Pastor Walter, que también está ahí, tremendo nuestro hermano, y yo estoy gozoso en que estamos aprendiendo la palabra de Dios a través de nuestros grupos discipulados, donde nos metemos profundamente, hermanos. Hay cosas que, por ejemplo, por la premura en la iglesia, se tocan cosas que a veces no se pueden tomar tan profundamente, pero tenemos esta bendición en los grupos discipulados. Únanse, mis hermanos, y sigamos creciendo en la palabra. Los sábados a las 8 de la mañana se tienen reunión de varones, donde todos los varones de Dios ahí están a las 8 de la mañana compartiendo la palabra a través también de estos maestros que nos enseñan. Y estamos aprendiendo, hermanos. Si usted tiene necesidad y dice, yo tengo a las 8 de la mañana la oportunidad de reunirme con los varones, conéctese a mi hermano. Y si usted necesita el link, o métase, hermano, en www.misionebenecer.org. Ahí va a encontrar las links donde usted puede conectarse. Eso lo tenemos el sábado, y el domingo tenemos nuestro servicio en español, al inglés primeramente, a las 9 de la mañana, y a las 11 tenemos nuestro servicio en español. Pues Dios me los bendiga, que tengan una noche bendecida, que el Señor me los cuide y me los proteja, y vamos a orar, ¿verdad? Para que el Señor me los bendiga. Y quiero orar por una persona también. Padre Celestial, inclinen su rostro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado, Señor, de compartir tu palabra, Padre Santo. Yo te pido, Señor, por Hugo allá en la Ciudad de México, Señor, que tuvo un accidente, Señor, y que está muy maltratado ahí en ese hospital de Lomas Verdes, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú lo restaures en ese hospital, Padre Santo, y Señor, y que toda esta situación que está pasando la uses, Señor, para conocerte, la uses, Señor, para que este conocido nuestro, Señor, te llegue a conocer, Padre Santo. Yo sé que en ti no hay coincidencias, hay diosidencias, Señor, y yo lo entiendo, Señor, que esto lo vas a hacer con un propósito divino tuyo, Señor, y que vas a traer gran amigo, Señor, a tus pies, Padre. Bendícelo, Señor. También te pido por tu iglesia, Señor. Te pido por tu iglesia, Señor, por mi hermana Lupita Laureano, que por estas guerrera tuya, Señor, por esta sierva tuya, Señor, que ha estado ahí siempre como guerrera fiel, Señor, y por cada uno de mis hermanos que están conectados, Padre Santo. Posiblemente no los menciones, Señor, a cada uno por nombre, Padre, pero yo te pido, Señor, que tú los bendigas, los cuides y los protejas, y que derrames de tus bendiciones en sus finanzas, que tú derrames de tus bendiciones, Señor, en esta familia es preciosa, Señor, que es el cuerpo de Cristo, y que tú, Señor, sigas guiándolos, Señor, que lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones, mis hermanos, cuídense, y que Dios me los bendiga. Amén y amén.